¿Alguna vez te has preguntado si el fanatismo que tenemos sobre algo nos afecta? Estaba haciendo una lectura y me encontré con un texto bastante interesante acerca de esto. Todos tenemos una afición sobre algo. Personas, artistas, películas, series, libros, videojuegos, entre muchas otras cosas más. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo impacta esto en nosotros. Y déjame decirte que hace varios años esto era visto como algo completamente negativo. Así que vamos a reflexionar acerca de si el fanatismo puede ser considerado una patología. Como mencioné, la idea para este video surge de una lectura que estaba haciendo, la cual les dejaré la información en la descripción de este video. Ahora bien, antes de comenzar debemos establecer dos conceptos importantes. El primero es el fanatismo, el cual, sacando de la RAE, nos dice que es el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Aunque también podemos aplicar el fanatismo dentro de la parte del entretenimiento. Y dependiendo de cómo analicemos esta definición, ya podemos ir viendo que es un tanto negativa, desde el momento en el que se nos dice que es algo desmedido. Hay algunas otras definiciones que nos dice que es un apasionamiento exagerado, que podemos decir que pues es básicamente lo mismo. Una atracción que va más allá de lo normal, o que incluso no está bien pensada o bien analizada, lo cual lleva a muchas personas a realizar ciertas acciones que podemos considerar como inapropiadas. Y si bien el concepto está arraigado a lo político y religioso, porque pues hay muchas personas con ciertas posiciones políticas que suelen ir apoyando o yendo en contra de algunos movimientos o grupos sociales sin importar qué tanto pueda perjudicarlos. Por otra parte, seguramente conoces a una persona que es bastante extremista con sus creencias religiosas, y a la cual todo lo que digas o hagas puede ser considerada pecado. Pero como mencioné, esto también aplica al entretenimiento, pues dentro del mundo del fanatismo podemos encontrar ciertas actitudes y comportamientos bastante reprochables. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. El segundo concepto es el de patología, el cual suele utilizarse como un sinónimo de enfermedad. Sin embargo, esto no es totalmente acertado. La patología es una rama de la medicina y la ciencia que estudia las enfermedades, analiza sus causas, mecanismos de desarrollo, los síntomas que se manifiestan y sirven para generar un diagnóstico y tratamiento, aunque también puede ser utilizado en ciertos casos como un sinónimo de enfermedad, que es como comúnmente se le suele entender. Así que para este video vamos a utilizarlo de esta manera. Solo quería hacer esta pequeña aclaración. Ahora sí, para analizar realmente el fanatismo tenemos que dividirlo en dos partes, la parte individual y la parte colectiva. En la parte individual tenemos al fan, es decir, una sola persona, y en la parte colectiva tenemos a un grupo de individuos, es decir, el fandom. Para hacer este video algo más interesante, intenta pensar qué es lo que te gusta a ti, a qué te consideras que eres fanático, y vamos a ir reflexionando sobre eso. ¿Qué te parece? Así que, ¿por qué se dice que el fanatismo es malo? Bueno, hace muchos años se consideraba que el fanatismo era negativo, ya que se decía que propiciaba la pérdida de la personalidad, debido a que las personas no estaban contentas con ellas mismas y con la vida que tenían. Buscaban refugio en lo llamativo de los famosos o en la fantasía de las historias animadas o de las diversas películas y videojuegos, llevándolos a replicar aquello que veían en estos personajes o artistas favoritos, sin importar que estos fuesen reales o ficticios. Empezaban a replicar la forma de vestir, la forma de hablar, incluso en algunos casos la forma de pensar y actuar, por lo cual se decía que la personalidad de las personas ahora estaba guiada totalmente por estos personajes famosos. No había una autocrítica o una introspección de quién es uno mismo, y por lo tanto tampoco había una reflexión de cómo actuar o cómo pensar. Y esto es bastante interesante porque todos solemos usar camisas de personajes favoritos, de nuestros artistas o grupos favoritos. Solemos comprar mercancía de ellos, ir a muchos eventos, replicar ciertos ademanes o frases características. Incluso algunas personas sí que suelen tomar ciertos ideales que está basado totalmente en lo que estos personajes profesan. Y al notar esto, muchos sociólogos y psicólogos postulaban que la personalidad ya no era algo totalmente nuestro.
sino que era una personalidad artificial creada por otras personas. Otro punto importante es que los fanáticos comenzaban a volverse sedentarios y también improductivos ante la sociedad, porque dejaban de priorizar ciertas actividades que podrían beneficiar colectivamente para enfocar únicamente en sus gustos propios. Dejaban de estudiar, dejaban de trabajar, dejaban de colaborar con la sociedad y pasaban a ser seres que únicamente vivían para satisfacer ese fanatismo. Aunque aquí hay un punto bastante interesante, y es que quienes solían hablar mal de las personas fanáticas del entretenimiento también suelen tener un fanatismo. Estas personas eran fanáticas a los libros o al estudio, y tachaban a aquellos que no se dedicaban a esto como una escoria de la sociedad, pues como mencioné se decía que no eran productivos, no buscaban el autodescubrimiento a través del conocimiento y no aportaban nada a la sociedad. Sin embargo, como dije, la definición de fanatismo no es únicamente a esta parte política y religiosa, sino también al entretenimiento y también a esta parte del conocimiento. Hay quienes son fanáticos a las lecturas y no únicamente a las novelas o historias ficticias, sino también a diferentes tipos de ciencias. Y eso puede ser considerado un fanatismo, que también puede llevarte a algo negativo, como hacer de menos a aquellos que no leen o no se adentran dentro del mundo de las ciencias, lo cual hace que su postura sea un poco contradictoria, porque no se ven a ellos mismos como fanáticos cuando podemos decir que lo son. Ahora, ya mencioné algunos de los efectos que puede llegar a tener este fanatismo, como la vestimenta, la forma de hablar, la forma de pensar y actuar. Pero ¿qué pasa cuando estos actos se vuelven cuestionables? Es decir, cuando el fanático comienza a tener acciones que pueden llegar a dañarlo a él o a otras personas, como por ejemplo, dejar de comprar productos de primera necesidad para comprar mercancía de aquello a lo que son fanáticos, descuidando así su alimentación, su vestimenta e incluso su salud por llenar esta falsa necesidad. Y si bien es cierto que hay muchas personas que pueden costearlo, hay muchas otras que no, terminan endeudadas o, como dije, descuidando otros aspectos que son mucho más importantes, lo cual nos lleva a otro apartado, que es la frustración por no poder adquirir estos artículos, no poder asistir a un evento o no poder conocer a esta persona a la cual son muy apasionados, incluso llevando a muchas personas a hacer cosas bastante desesperadas, como vender su intimidad para poder ver a sus artistas favoritos, personas que renuncian a sus trabajos o no asisten a sus escuelas en momentos importantes, puesto que necesitan satisfacer ese fanatismo. Y algo más preocupante, claro, están las riñas o las peleas, que algunas de ellas ya han quedado grabadas en internet. Y algo muy interesante es que hay personas que han llegado a matar famosos de los cuales son muy fanáticos, casos que pueden ser para otro video. Y antes de dar una opinión acerca de esto, hablemos de la parte colectiva. Cuando una persona tiene un fanatismo sobre algo y encuentra a más personas con el mismo gusto, a esto se le conoce como fandom. Seguramente has escuchado de ellos o seguramente te consideras parte de uno. Así que bien, vamos a ver por qué se dice que esto es algo negativo. Se decía que cuando una persona que ya no tiene una personalidad propia se encuentra con muchas otras más que tampoco tienen una personalidad, dan origen a lo que se le conoce como el hombre masa, es decir, un conjunto de personas que se mueve al unísono, siempre alrededor de algo más, en este caso aquello a lo que son fanáticos, y pierden así ya no solo su personalidad, sino también su individualidad. Se vuelven un grupo, una multitud, una muchedumbre, un chat, son básicamente un solo ser. Algunos de estos fandoms tienen un nombre distintivo, con las características de aquello a lo que son fanáticos. Ya saben, el apellido o nombre de un artista, de una franquicia, de una película, con alguno que otro giro bastante divertido para poder distinguirse. Pero volviendo a la teoría, entonces, cuando se dice que estas personas ya no solo no cuentan con personalidad, sino tampoco con individualidad, por consiguiente ya no piensan ni actúan de forma independiente, sino que lo hacen conforme a lo que se les dicte. Si se les dice que compre esto, lo hacen. Si se les dice que asistan a un lugar, lo hacen. Si se les dice que piensen de tal manera, lo van a hacer. Y estos grupos llegan a tener bastante injerencia social, pues si aquello que siguen suele tener un carácter político o religioso, entonces harán mucho ruido dentro de la sociedad. Y aquellos que estén al mando tendrán una base sólida de seguidores que les permitirá adquirir más rápido su objetivo, sin importarles realmente quiénes son los que lo siguen, porque para ellos ya ninguno tiene un nombre,
son solo una masa que los ayuda a llegar a donde quieren estar. Aunque aquí ya nos adentramos un poco más en el aspecto político y religioso. Así que regresamos un poco a la parte del entretenimiento. Como mencioné al inicio del video, los grupos de fanáticos de series, películas, famosos, son equiparables a los políticos y religiosos, pues dentro de los fandoms hay una parte de la cual se le denomina como fandom tóxico, siendo aquellas personas que reaccionan de una manera bastante agresiva hacia cierto tipo de comentarios o cierto tipo de acciones, las cuales consideran que no son de fanáticos. Ya sabes, cuando das una mala opinión acerca de algo que no te pareció entretenido, no te pareció agradable o simplemente no te gustó. Para estas personas eres un tonto, no comprendiste el mensaje, no tienes la capacidad cognitiva para entenderlo o simplemente no eres un verdadero fanático. Eso en el mejor de los casos. En el peor hay discusiones en internet que llevan a robo de información, ofensas por apariencia física, condiciones sociales, médica, raza, creencias de diferentes tipos, lo cual puede llevar a amenazas de muerte, que si bien no llegan a nada, es bastante exagerado para una disputa en línea, y que muchas veces son por cosas bastante insignificantes. Este odio no solo afecta a personas comunes, también ha llegado a afectar a famosos que se supone que tienen a un grupo de fanáticos, pero que muchas veces estos mismos fanáticos terminan atacándolos, lo cual ha llevado a muchas personas a bloquear sus redes sociales. Por lo cual, esta parte tóxica de los fandoms suele llamar mucho la atención y en ocasiones suele dar un mal aspecto al resto de la sociedad que no pertenece a estos fandoms, incluso cuando la mayoría de este sea bastante positivo. Entonces tenemos esta parte individual en la cual perdemos nuestra personalidad y la basamos totalmente en aquello en lo que nos gusta y cómo nos gustaría que fuese nuestra vida. Y por otro lado tenemos la parte colectiva, en donde perdemos nuestra individualidad. Nos volvemos parte de un grupo y dejamos de pensar por nosotros mismos. O al menos esto es lo que se habla de esta teoría del fanatismo como una patología. Pues todos los efectos que mencioné son los síntomas de una enfermedad que empieza a propagarse poco a poco. Primero es una persona y con el paso del tiempo son cientos y miles, que viven para algo más sin importarles ellos mismos. Y para demostrar esta teoría se nos muestran estos diferentes efectos que tiene el ser fanático sobre nosotros. Y estos diferentes efectos son bastante interesantes. En la actualidad sí que podemos ver personas que pierden esta capacidad de criticar aquello a lo que les gusta, de verlo como algo malo, que se aferran a muerte sin importar aun cuando hayan cosas ilegales de por medio. Y personalmente creo que el simple hecho de querer golpear a alguien o querer insultar o hasta amenazar de muerte a alguien por una simple mala reseña o un mal comentario sobre algo que a ti te gusta, creo que es bastante exagerado. Y como mencioné, el ruido que hace esta parte tóxica hace ver a la sociedad como que realmente todas las personas que forman parte del fandom son conflictivos, son agresivos o violentos, y lamentablemente opacan las cosas buenas que llegan a crear algunos de estos grupos. Y aunque creo que varios de estos puntos son realmente observables dentro de nuestra sociedad, pues aquí les dejo mi opinión. Si bien es cierto que todo lo que vemos y todo lo que nos gusta tiene una repercusión en nosotros, creo que no es netamente malo. Es decir, sí, aquello que vemos moldea nuestra personalidad, pero no es como que la personalidad surja de la nada. Es decir, nos vamos acoplando y vamos tomando ciertos elementos de muchas cosas que nos rodean. De nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra escuela, nuestros trabajos. Y claro, estos elementos también incluyen los diferentes medios de comunicación. La televisión, la música, las películas, los videojuegos, los libros, etc. Y de esta manera, tomando un poco de todo, es como vamos formando nuestra personalidad. No es como que tengamos que aislarnos y de la nada comprender quiénes somos y después darle todo eso al mundo porque somos seres productivos y sociales. Porque incluso todas estas personas famosas, todas estas historias ficticias suelen estar también inspiradas en muchas otras cosas más. Suelen tomar esta personalidad de otros artistas, de otras historias. Y actualmente creo que no hay nada 100% auténtico. Siempre hay una inspiración de algo más. Y el hecho de que tengamos esta inspiración de algo más no significa que no seamos autocríticos o que no podamos ser autorreflexivos, ser conscientes de nosotros mismos.
por lo cual no creo que ser fanático de algo nos haga perder realmente nuestra personalidad, sino que más bien creo que la refuerza y al mismo tiempo nos da una identidad propia, ya que si bien muchas personas tenemos estos gustos similares, siempre va a haber pequeñas diferencias que nos caracterizan, lo cual nos lleva a la parte colectiva, que como mencioné, esta parte del fandom tóxico hace mucho ruido, pero por el otro lado también es bastante fuerte. Hay muchas personas que llegan a encontrar fuertes amistades, ven una familia en estas personas que comparten sus mismos gustos. Hay quienes incluso encuentran el amor. Hay quienes debaten de forma amigable las diferentes formas de ver o interpretar ciertos elementos de una obra, de un artista, etc. Además de que estas comunidades suelen ser bastante proactivas y prosociales. Buscan esta integración, la inclusión, buscan crear ambientes seguros, divertidos, y cuando aparece alguien que intenta destruir esto, ellos saben cómo actuar. Buscan evitarlo, prevenirlo, y tratan de que una sola persona no afecte al resto. Pero lamentablemente hace mucho más ruido esta parte negativa, tanto del fanatismo individual como de la parte colectiva. Y hay muchos casos que pueden probar que el ser fanático de algo nos lleva a tomar malas decisiones. No digo que no sea así. Sin embargo, el ser fanático de algo es solo un elemento más a tomar en cuenta dentro de las conductas antisociales o delictivas. No es algo determinante. Es algo que se tiene que analizar caso por caso, para poder conocer realmente qué tanto afecta este fanatismo en cada persona y por qué hizo lo que hizo. Y sí quiero recalcar que hay mucha más fuerza en la parte positiva. Es mucho más tangible, es más probable que tengas un efecto positivo y que te encuentres con buenas personas cuando te adentras dentro de algún fandom. Sin embargo, sí creo que tenemos que tener cuidado, ser más abiertos a la crítica, a la opinión de otros sobre aquello a lo que nos gusta, sobre nosotros mismos. Debemos plantearnos qué estamos dispuestos a hacer por esto que tanto nos atrae. ¿Es solo un gusto que en nuestros ratos libres y con nuestros recursos sobrantes podemos disfrutar? ¿O es algo por lo cual daríamos la vida? ¿Disfrutamos lo poco que tenemos de eso o nos frustramos ante su ausencia? ¿Aceptaría una mala palabra o me enfurecería si alguien habla mal? Son preguntas que considero importante hacernos de vez en cuando para, como fanáticos, ponernos límites y no perdernos en este fanatismo, por lo cual realmente pienso que está bien si te consideras fanático de algo, de un artista musical, de un actor, de una franquicia de películas, series o videojuegos. Está bien, pero hay que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar por este fanatismo. No hay que idealizarlo, ni ponerlo como máxima prioridad. Hay que disfrutar lo que nos da, pero sin arriesgarnos a nosotros mismos ni a los demás.